Vamos a ver en este día otro tema de los tantos que en Fátima nos recuerda la Santísima Virgen. Estos acontecimientos nos refrescan la memoria acerca de verdades contenidas allí en Fátima. Y vamos a ver hoy la necesidad de la gracia y la verdadera paz. Ante todo, debemos hacer algunas aclaraciones. ¿De dónde sale eso de la paz y de la gracia que aparece en las apariciones de Fátima? En primer lugar, se aparece el ángel en un momento a los pastorcitos y les dice: no temáis, soy el ángel de la paz, rezad conmigo. Y se pone a rezar con el ángel la oración que les va enseñando. Se presenta como el ángel de la paz. La Santísima Virgen, cuando les muestra el infierno a los pastorcitos, relata Lucía lo siguiente: ¿habéis visto el infierno?, le dice la Virgen, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hicieran lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Tendrán paz. Sigue el relato: la guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios. En el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, se trata de la aurora boreal que aconteció en la noche del 25 al 26 de enero de 1938. Sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra. Dios va a castigar al mundo, dice la Virgen. Ella usa esa palabra. Dios va a castigar al mundo por los pecados, porque no hay una respuesta de amor. Ese castigo es correctivo, no es como cuando uno castiga a la mula, porque es un castigo correctivo, pero es un castigo. Es algo que va contra, de alguna manera, el bienestar o la naturaleza del hombre, algo violento, algo que le produce temor, miedo, angustia, porque son posibilidades de conversión. Es para que el hombre piense en Dios, para que piense en la muerte, para que piense el hombre en el destino final, en el fin que Dios le ha puesto en la naturaleza al hombre, que es la búsqueda de Dios y la felicidad eterna. La estamos buscando en la tierra y no la vamos a encontrar. Entonces va a haber una señal por la cual Dios va a dar para castigar el mundo por los crímenes, con una guerra que es la Segunda Guerra Mundial. Pero si nosotros tenemos guerra es porque nosotros no nos comportamos bien. Si nosotros tenemos terremotos, pestes, incendios, tsunamis, uno dice no tiene nada que ver. Yo he escuchado eso por ahí en algunos comentarios de algunos sacerdotes: no tiene nada que ver eso con las cosas, con el pecado. ¿Cómo no va a tener nada que ver si el pecado desarmoniza al hombre? ¿Cómo no va a desarmonizar al hombre con la naturaleza? Si es mucho más que el hombre se desarmonice a sí mismo que la armonía que puede haber entre el hombre y las cosas fuera de él. Si se puede lo más, también se puede lo menos, es una consecuencia lógica. Hay un desorden en las leyes que rigen la naturaleza también. Siempre sale así en las Sagradas Escrituras, siempre está relacionado el pecado del hombre con los castigos. Y el tiempo de paz está relacionado con el hombre que se acerca a Dios, el hombre que se encuentra con el Mesías, donde abundará la leche, la miel, donde habrá paz. Entonces, vuelvo a decir, aquí claramente dice la Santísima Madre de Dios, usa esa terminología. Fátima está aprobada, no por un papa, por muchos papas, y está introducida en la liturgia. Hay que obedecer la liturgia y obedecer las normas de la Iglesia. Cuando una aparición ya es parte de la liturgia, del calendario litúrgico de la Iglesia Universal, me está hablando. Sigo entonces: sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre,
y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Las persecuciones religiosas también son por el pecado de los hombres, pero eso ayuda porque la sangre de los mártires es semilla para nuevos cristianos. Para impedir esto, porque la Madre de Dios no quiere que esto suceda, ella está deteniendo el brazo de la justa ira de Dios. Fíjense, está luchando con Dios, una lucha de amor por nosotros, nos está defendiendo, una defensa de amor. Está ella para eso. Dios la ha puesto para que nos defendiera, para que intercediendo, para que amándole, su corazón sea reparado. Para impedir esto, vendría a pedir la consagración de Rus a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Esta comunión reparadora de los primeros sábados para impedir guerras, hambre, peste, COVID-19, lo que sea. Lo vamos a ver esto el último día cuando veamos los 5 sábados, bien explicadito. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Habrá paz. No hay paz. Aunque digan, la ausencia de guerra no es paz necesariamente, ya lo vamos a ver. Habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Esto ha acaecido, esto sucedió, por tanto, los hombres no se convirtieron, no se acercaron a Dios. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará al final. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz, algún tiempo de paz. Este tiempo de paz, nosotros en la teología distinguimos, la Iglesia Católica, lo que es el fin del mundo del fin de los tiempos. Y el fin de los tiempos hace referencia al fin de estos momentos difíciles, del anticristo, de la abominación, de la desolación y todas estas cosas que estamos esperando y que se están dando. Entonces, el fin de los tiempos es el fin de esta catástrofe que vendrá con el triunfo del corazón inmaculado, y va a haber un tiempo de paz antes de la segunda venida de Jesús. Una paz que yo creo que podría ser la cristiandad, aquello que se dio en la Alta Edad Media, desde el siglo XI, mediados del XI hasta el XIII, finales del XIII. La Alta Edad Media, con los grandes santos, San Bernardo, Santo Tomás de Aquino, la escolástica, la arquitectura, la pintura, las catedrales, ¿verdad? Todo el esplendor y la belleza, la armonía perfecta que había entre el cuerpo y el alma de una sociedad, entre la Iglesia y el Estado. Se vivió la cristiandad, tan atacada por los ateos, masones, por gente que ataca a la Iglesia, hablando de la oscuridad de la Edad Media. No era oscuridad, había científicos también católicos, sacerdotes, muchos de ellos. Entonces va a venir una gran cristiandad, un momento de mucha paz, de una gran armonía antes de la venida de Cristo, que yo creo que es por pura bondad de Dios, porque no merecemos nosotros eso. En Portugal se conservará siempre la doctrina de la fe, etc. Esto no se lo digáis a nadie hasta que se pueda decir. Si se aceptan mis peticiones, Rusia se convertirá y vendrá la paz. Si no, esparcirá sus errores. Bien, esto es lo que aparece en Fátima, el tema de la paz, el ángel de la paz, la necesidad de la paz. Pero ahora tenemos que distinguir 2 tipos de paz. ¿Cuál es el fundamento de la paz? Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Hay muchas personas, incluso en los sermones a veces que uno escucha, a veces hasta los mismos sacerdotes se quedan un poquito desconcertados cuando leen o escuchan este pasaje. No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada.
porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. No he venido a traer la paz, sino la división, la espada. Entonces, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Cristo está contra la paz? ¿Viene a dividir a las personas, a una familia, a la iglesia familia? Porque a veces sucede que si uno dice algo que puede dividir una familia, una sociedad, pareciera que eso está mal, porque divide. Hay que ver un poquitito de qué se trata esa división. Cristo vino a traer la división. En ese sentido es correcto lo que hizo Cristo, claro, ¿cómo no va a ser correcto? Entonces se ve que también, así como hay una paz que puede entenderse de un modo o de otro, hay una verdadera y una falsa, lo mismo hay una división verdadera y una división falsa. Si uno divide porque dice la verdad y ayuda a las personas a entender las cosas de otra manera que como se viene entendiendo, claro que se va a dividir, porque algunos quedarán con la manera de entender de siempre y otros tendrán una forma nueva de entender las cosas que los considerarán tal vez mejor. Entonces, en conciencia, sí es importante que uno haga progresos en la vida espiritual y en la doctrina, porque si todos nos quedamos estancados y nadie puede encender una luz porque está muy bien la penumbra, obviamente que caemos todos en el pecado de la omisión. Bueno, hay dos paz, la paz que da el mundo y la paz que da Cristo, porque eso mismo lo dijo Cristo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como la da el mundo, dijo Jesús. Ahí hay una diferencia. No doy la paz como la da el mundo. No se angustien, no se acobarden. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo, no como la ofrece el mundo. Ahora vamos a hablar qué es la paz. La paz, vamos a tratar de definirla, es la tranquilidad en el orden. Tranquilidad en el orden, ordenadamente, en la ley natural, bien llevada, aplicada y vivida. Entonces hay una paz ordenada, una tranquilidad ordenada. Ese orden va con la ley natural, ese orden va con el orden de la naturaleza, donde las cosas de Dios están primero y luego están las cosas del hombre, donde el alma está en primer lugar y luego está el cuerpo. Bien, esta es la paz que Cristo viene a dar. Y la paz que Cristo viene a dar es tranquilidad en ese orden, en el orden interior también. Tranquilidad en el orden interior sería la paz del corazón. Tranquilidad en el orden interior. Y la tranquilidad en el orden simplemente la paz en la sociedad, en el mundo. El mundo ofrece una paz que es ausencia de guerra. Si no nos peleemos, pero te sacan los ojos. No nos peleemos y te ponen el aborto, la homosexualidad, la ideología de género. Te dicen, no, la iglesia no tiene que protestar, tenemos que tener paz en la sociedad. La iglesia no puede hacer ninguna manifestación de nada, no debe quejarse, acá todos somos hermanos, todos nos llevamos bien. No, Señor, esa no es la paz que yo quiero. Están matando inocentes, están destruyendo la sociedad y las personas. No hagas lío. No siembres la división en la sociedad, quédate quieto, no hagas escándalo, estamos pasando bien, somos católicos, vamos a misa y listo, ya está, no hagamos lío, porque el gobierno después nos va a quitar las cosas, nos va a perseguir, nos va a prohibir otras cosas, mejor nos aguantamos aquí. No, mejor nos aguantamos aquí, no, porque los que tienen que aguantar son los niños que son despedazados. Y en la sociedad los que están vivos son corrompidos por todas estas ideas que se meten. La ONU te ofrece una paz. Ellos dicen que están pacificando el mundo y acaban de decir el mes pasado, como conclusión de la sesión que habían tenido, una conclusión, que la Iglesia Católica va contra los derechos humanos. Porque se opone al aborto, se opone a la homosexualidad, se opone a la ideología de género, se opone, por tanto va contra los derechos humanos. La Iglesia no va contra los derechos humanos, va contra las injusticias humanas,
no los derechos humanos. Entonces sí hay que pelear, sí hay que producir división, hay que dividir eso porque es una falsa paz. Lo mismo que si se quiere poner una educación a nivel mundial única, eso no es posible, no es posible. Porque a Cristo lo amaron hasta matarlo, hasta dar la vida por él, pero lo odiaron hasta matarlo, los dos extremos. Esos extremos van a estar siempre, siempre va a estar eso, siempre va a estar el mal en él. ¿Cómo vamos a unificar en una misma educación el mal y el bien juntos? ¿Cómo puede ser? Es imposible. Porque cuando yo quiera enseñar en una educación universal que el aborto es pecado, que es matar a un niño inocente, no me lo van a aceptar. Si están diciendo ahora que la Iglesia va contra los derechos humanos, entonces yo tengo que renunciar a los principios cristianos para poder hacer una educación global. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué problema serio vamos a encontrar? No van a permitir que la Iglesia se oponga a los movimientos feministas y al aborto y a la ideología de género y tantas cosas, la eutanasia y ¿no? Entonces vamos a tener que renunciar a Cristo y al cristianismo para que se logre una educación según el mundo, porque no te van a permitir, porque están diciendo, ya lo dijo la ONU. Entonces tenemos que buscar la paz de Cristo. La paz de Cristo hay que ganarla y se gana luchando. Milicia la vida del hombre sobre la tierra. Esa paz se gana luchando por la justicia en la sociedad. Porque yo puedo quedarme tranquilo en medio de millones de injusticias y yo digo, yo me quedo tranquilo porque yo quiero paz. Esa no es una paz, vas a estar mal de conciencia. O te vas a condenar porque no has hecho absolutamente nada y te va a remorder la conciencia, porque estamos hechos para ayudar a los demás, para ilustrar, para dar a conocer la verdad. Id y enseñad a todas las naciones, nos dice Jesús. Enseñen a todas las naciones, a todo el mundo, enseñen mi doctrina. Evangelicen, enseñen la doctrina. ¿Qué doctrina voy a enseñar si no me la aceptan? Si yo enseño mi doctrina para que todos se conviertan, para que se bauticen, el que cree y se bautice se salvará, el que no. Entonces me urge que yo le hable de Cristo. Yo no puedo hablar de otra cosa. El mensaje evangélico es convertíos a Cristo. Bautícense, conviértanse. Ese es el mensaje de Cristo. ¿Qué le voy a ir a decir a la gente para respetar lo que cada uno cree? ¿Qué le voy a decir? Hola, saludo, intercambiamos algunos bienes materiales, porque espiritual no se puede hacer nada. Si yo voy a respetar, claro que hay que respetar la creencia de las personas, pero yo tengo que ir a proponer a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo. Ay de mí si no evangelizare. Tengo que insistir, tengo que mostrar, tengo que arguir, tengo que convencer con mi vida personal y con mis palabras, ayudar a que la gente descubra que hay una verdad única verdad, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que tenemos una madre y un padre, tenemos a Dios Padre y tenemos una madre puesto para que nos lleve a la casa del Padre. Y tenemos una madre iglesia, y que estando en la iglesia tenemos la plenitud de la verdad, y que fuera de la iglesia no hay salvación, como dice claramente el Concilio Vaticano I. Y el 2 explica eso. ¿Qué significa fuera de la iglesia no hay salvación? Que no puede salvarse el que no está en la iglesia, pero Dios puede incorporarlo, dice el Concilio Vaticano II. En el momento de la muerte, a una persona que no es católica la puede Dios la incorpora a la iglesia católica místicamente, si fue un hombre de buena voluntad, si fue hombre de buena voluntad. Es decir, que puso todo empeño por buscar la verdad en todo momento y vivió de acuerdo a esa verdad moralmente y según las leyes naturales, obviamente. Ese es hombre de buena voluntad y entonces se salvó porque Dios lo incorpora en el momento de la muerte. Por eso que fuera de la iglesia no hay salvación. Nunca una verdad de fe debe ser suplida o corrida de lado o poner otra que vaya en contra, sino que todo está perfectamente armonizado en la doctrina católica, ¿no? Bien, entonces la paz constituye el hilo conductor que, partiendo del anuncio del nacimiento de Jesucristo, desvela el don para la humanidad
amada por Dios. Cantaban los ángeles, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Es la manera que venga la paz. Si yo glorifico a Dios, la paz vendrá. Esa paz, si amo al Señor, la paz llegará a la tierra. Si todos amamos a Dios, ahí tenemos la paz. Leemos en el libro de los Números: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz verdadera. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz, en Cristo se halla la paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Lo he derrotado, lo he aniquilado, lo aplasté al mundo. Por eso me odia el mundo y los odiaré a ustedes. Los va a odiar a ustedes el mundo, porque yo lo he vencido. Y ustedes lo tienen que vencer conmigo. Ustedes son la sal y la luz del mundo. Esa es la felicidad para el hombre. La felicidad del hombre va más allá que vencer el coronavirus. La felicidad del hombre está en vencer el pecado, en vencer el espíritu del mundo, el demonio, la carne. Ahí está el verdadero combate del cristiano. El coronavirus también hay que luchar porque va a hacer daño a la salud por los demás y todo, pero es una lucha de la carne esa, No es la lucha del espíritu contra los espíritus que se ciernen en las alturas, porque San Pablo dijo, ¿dónde está la lucha? La verdadera lucha está ahí. Lo otro es una hormiguita al lado de lo que es la lucha en el espíritu. Sí tenemos, con esto no estoy diciendo que no tenemos que tener cuidado de no contagiarnos con el coronavirus, por favor, para que no me acusen después que yo digo que no hay que cuidarse. Hay que cuidarse, ¿cómo no se van a cuidar? De todo hay que cuidarse, de toda enfermedad que pueda dañar el cuerpo de uno y de los demás, pero no a costa de la fe, no a costa de renunciar a los principios espirituales, no a costa de dejar a Cristo, no a costa de ceder lo más importante que tenemos para salvar el cuerpo. Es al revés. Nosotros supeditamos nuestra vida corporal a la eterna, pero no dejamos las cosas del espíritu para sanar las cosas y protegernos de las cosas corporales y de la carne. Es eso, no podemos dar vuelta al Evangelio. Entonces hay que cuidarse del COVID-19, repito. Hay que cuidarse. Los que nada tengan que hacer, por favor, quédense en su casa. El que tenga que hacer, por favor, salga de su casa. Doctor, médico, sal de tu casa. Cumple tu tarea, que Dios te lo va a recompensar, como lo estás haciendo. Enfermeras, salgan. Sacerdotes, salgan. Obispos, salgan. Primero ustedes, primero nosotros, porque nosotros tenemos que dar testimonio ante las crisis en el mundo, como siempre ha sido. Testimonio de fe. Tenemos prudencia, pero no temor. Tenemos prudencia, no miedo. Tenemos prudencia, no pánico. Y no tenemos que sembrarle miedo y pánico a los demás, sino confianza. Confianza. Me pueden quitar el cuerpo, pero no me podrán matar el alma. Me podrán matar el cuerpo, pero no el alma. Entonces nosotros, la Iglesia está llamada a salvaguardar, a asegurar que no nos quiten lo único que tenemos, lo único que tiene que hacer la Iglesia: llevarnos a las cosas de Dios, ocuparnos de las cosas de Dios, ocuparse del alma de las personas, fundamentalmente, a costa de lo que sea, incluso a costa de la propia vida, porque muchos han dado la vida por los demás, por Cristo, por los demás también, ha dado la vida, porque no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Vuelve a decir Jesús, la paz le dejo, mi paz le doy, no como la da el mundo, no así, no, yo he vencido al mundo. No se angustien, no se angustien, no tengamos temor, no tengamos pánico, tengamos cuidado, que es otra cosa. Cuidado con todo, primero con el pecado, después con otras enfermedades y después no podemos dejar de luchar para salvar tantas vidas inocentes de niños que están
matando millones de niños con el aborto clandestino y legal. No por ser legal tiene que ser bueno. No siempre lo legal es bueno. Es injusto, porque no va con la ley natural. Están matando. Entonces, aunque haya coronavirus, yo debo, si tengo que salir para seguir salvando niños, salgo de mi casa. Porque Dios me va a pedir cuenta. Y nadie puede impedir que yo haga el bien. Nadie puede impedir que un cristiano haga el bien. Dos cosas no me pueden impedir: que evite el mal y que haga el bien. Objetivo, no puede. No sé, nadie lo puede hacer. Porque Dios me lo está diciendo y mi conciencia me lo dice. Fuimos creados para hacer el bien y evitar el mal. Y eso está en la esencia de todo ser humano. Y va contra la conciencia si yo hago lo contrario. Nadie puede violentar la conciencia de un ser humano. Nadie. Yo les pido, hagamos algo. Desde nuestras casas si podemos. Pero si no podemos y debemos salir para seguir luchando para defender los niños abortados, para defender la educación, para defender de esta ideología de género y de todas las cosas que están pasando en el momento que está el coronavirus, porque el mal no se detiene, el bien está invitado a detenerse, es más, está obligado a detenerse, pero el mal no se detiene, tampoco. Bueno, no se inquieten por nada, dice Jesús, no nos inquietemos, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vuelvo a decir que no estoy diciendo que no deben quedarse en la casa cuando se está mandando que eso se haga, ¿me entienden? Pero quedarse en la casa es relativo, como también cuidar su propia vida es relativa, porque yo la puedo dar por alguien. Y quedarme en mi casa también es relativo, porque yo puedo salir de mi casa por el bien de una persona, el bien de la sociedad, como lo hacen los médicos, las enfermeras, y lo hacen las cajeras del supermercado. Para salvar mi vida hacen eso. Vemos que hay también una jerarquía de valores que el mundo no respeta y no les interesa. Para nosotros, católicos, lo más importante es el alma. Lo más importante es un sacerdote. Lo más importante es glorificar a Dios con el culto más grande que Dios nos ha dado, de adoración, reparación, acción de gracia y petición, que es la Santa Misa. Asociarnos al culto siempre fue lo más grande. Ahora no lo tenemos que disminuir para que la gente se quede en su casa. No hay que decirle que no es para tanto. No hay que decirle que no es para tanto la Eucaristía, que pueden hacer comuniones espirituales. Hay que decirle que no es lo mismo hacer comuniones espirituales, que la podemos hacer porque, bueno, si no tenemos lo más, al menos hagamos lo menos, pero es lo menos, no es lo más, ni es igual, ni es igual. Acuérdense que la Eucaristía es la fuente y culmen de toda la actividad espiritual, de toda la actividad de la Iglesia, todo fluye de ella y llega a ella. Así lo dice el Concilio Vaticano II, ¿verdad? No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones, hagan peticiones, pidan, pedid y se os dará a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. No estoy dando las citas, perdón, no, me las fui salteando, pero las conocen, son citas muy conocidas. Dichosos los que trabajan por la paz, pero la verdadera paz, no la falsa. Quédate quietito, no hagas lío, quédate en tu casa. Hagan lío, dice el Papa Francisco. El Papa Francisco nos enseña la verdadera paz, que la encontramos en la lucha. Hagan lío, no se queden así sentados, porque Dios les va a pedir cuenta. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal, de obrar el mal, de hablar el mal, y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Que tenemos que ir detrás de la paz.
detrás de Cristo. 1 Pedro 3, 10, 11. Que el Señor de la paz le conceda la paz siempre y en todas las circunstancias, incluso en medio de una pandemia, que nos conceda la paz. No podemos perder la paz. Si a mí me dicen cosas y yo pierdo la paz, yo no tengo una respuesta cristiana. Nadie puede perder la paz en este momento. Católicos, los obispos, los sacerdotes y los laicos, los diáconos, el Papa, todos no tenemos que perder la paz. Porque eso muestra al mundo que nosotros tenemos otros valores distintos, no son los mismos valores del mundo. No, son infinitamente mayores y son distintos. Tan distinto que el mundo está contra nosotros, contra Cristo, y Cristo contra el mundo, y Cristo venció el mundo. Tan distinto. Entonces no es igual. No podemos estar haciendo exactamente y pensando exactamente como el mundo está pensando y nos hace pensar. No se puede. No se puede. No le podemos dar la mano al mundo. No le des la mano al mundo, te vas a arrancar hasta el codo. La paz, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Y hay un montón de citas que tengo aquí que se me haría muy largo seguir. Tengo que pasar a otro tema. El tema siguiente, la necesidad de la gracia santificante. Gracia y misericordia se vio escrito debajo del brazo izquierdo de Cristo en la aparición que tiene en Tui, Lucía, cuando era novicia, esa manifestación del Cristo crucificado con el Padre que está arriba como sosteniendo la cruz, la paloma del Espíritu Santo, el cáliz que está al costado de Cristo con la hostia donde la sangre que sale del costado de Cristo baña la hostia y todo sobre el cáliz, adentro del cáliz que lo recoge el cáliz, está la Virgen con el Inmaculado Corazón y el Santo Rosario, y debajo del brazo izquierdo dice gracia y misericordia con letras de agua cristalina. Gracia y misericordia. Nosotros como familia religiosa promovemos la misericordia porque entendemos que el triunfo del Inmaculado Corazón es la apertura del corazón de los hombres, del alma de los hombres, del corazón y todo el ser del hombre a la misericordia, que la acepte, crea, la acepte y se confiese y se le borren sus pecados para vivir cristianamente. Ese es el triunfo del corazón inmaculado, llevar las almas a Cristo misericordioso. Dice la Santísima Virgen, muchos se condenan porque no tienen quien rece por ellos, porque no están con la gracia, no tienen la gracia de Dios. Por tanto, la gracia es necesaria, vivir en gracia de Dios con ausencia de pecado mortal. Estar bautizado e intentar vivir sin cometer pecado. Mortal, primero y sobre todo, pero también el venial. Y si caes en pecado mortal, tienes el sacramento de la confesión. Y aunque no caigas en pecado mortal, tienes el sacramento de la confesión. Siempre habrá alguna cosita. Pero si pecas mortalmente, te puedes confesar con un arrepentimiento sincero para comenzar una nueva vida. ¿Qué es esa maravilla de la gracia? Es un don sobrenatural infundido por Dios en el alma que nos da a nosotros una participación física, formal, aunque analógica y accidental, de la naturaleza misma de Dios, por el cual nos hacemos hijos de Dios, herederos del cielo. Es maravilloso esto, es algo creado por Dios, que está en el alma nuestra, es un accidente creado por Dios, no es algo que tenga sustancia, ¿no? Es accidental, se añade al alma, por eso la enriquece, la embellece, la sana el alma, la gracia. Y es divina humana, es increada y crea, es una mezcla entre creación y no creación. Es un ser creado por el increado, pero que estando en nosotros nos hace participar de lo increado. Es algo misterioso, digamos, ¿no? Que no. Es un medio que Dios ha creado que me hace participar de la naturaleza divina de Dios. Tenemos la gracia increada y la gracia creada. La gracia creada es esto que acabamos de decir, este accidente creado por Dios, infundido en el alma gratuitamente para los que quieren libremente recibirle,
Y tenemos la gracia increada, que es el mismo Dios que se dona. Con la gracia creada, gracias a la gracia creada, tenemos la gracia increada, que es la presencia misma de Dios en el alma. Esto es maravilloso. Nosotros tenemos que vivir cuidando esta riqueza interior, que es la presencia de Dios. La gracia santificante puede crecer haciendo actos buenos, va creciendo. La gracia se puede perder también. Si uno comete pecados veniales, pierde fuerza, hasta puede incluso perderse. Con pecados veniales se puede debilitar tanto el alma, que fácilmente se caiga en un pecado mortal después. Por eso tenemos que estar siempre en batalla, siempre hay que revisar con el examen de conciencia cómo está nuestra vida, ajustarla permanentemente a los principios evangélicos, haciendo todo de nuestra parte, pero pidiendo a Dios la asistencia de su gracia. La Santísima Virgen es la mediadora universal de todas las gracias. Dios la ha puesto para eso y la Iglesia la nombra de esa manera. Es un título que le da la Iglesia. En algunos países se celebra esta fiesta de la Virgen, de mediadora universal de todas las gracias. Por ejemplo, la Argentina, entre otros países, España también, Europa, creo que en general. Esto es la gracia de Dios en el alma, esa participación física, formal, accidental, analógica de la vida misma de Dios en nuestras almas. Cuando uno se va a confesar, aumenta la gracia. Cuando uno hace un acto bueno, aumenta la gracia. Y si aumenta la gracia, aumenta la caridad, aumenta el amor de Dios. Decía Juan Pablo II, voy a leer un texto hermoso, cuando beatificó a los pastorcitos. Muchas almas van al infierno. Juan Pablo II, homilía de beatificación de los pastorcitos. Y sigue. Con su solicitud materna, la Santísima Virgen vino aquí, a Fátima, a pedir a los hombres que no ofendieran más a Dios. Nuestro Señor, que ya ha sido muy ofendido, su dolor de madre la impulsa a hablar. Está en juego el destino de sus hijos. Por eso pedía a los pastorcitos, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno porque no hay quien se sacrifique y pida por ellas. La pequeña Jacinta sintió y vivió como suya esta aflicción de la Virgen, ofreciéndose heroicamente como víctima por los pecadores. Un día, cuando tanto ella como Francisco ya habían contraído la enfermedad que los obligaba a estar en cama, la Virgen María fue a visitarlos a su casa, como cuenta la pequeña, continúa Juan Pablo. Nuestra Señora vino a vernos y dijo que pronto volvería a buscar a Francisco para llevarlo al cielo, y a mí me preguntó si aún quería convertir a más pecadores. Le dije que sí, y al acercarse el momento de la muerte de Francisco, Jacinta le recomendaba: da muchos saludos de parte mía a nuestro Señor, a Nuestra Señora. Diles que estoy dispuesto a sufrir todo lo que quieran con tal de convertir a los pecadores. Ven que esta es la misión principal de la Iglesia. Luchar y hacer lo que se pueda, sufrir por lo que se pueda, todo lo que se pueda, y hacer penitencia y oración para que se salven los pecadores. Esta es la misión de la Iglesia. Esta, no otra, de plano político, social, psicológico, económico, sociológico, no, espiritual. Jacinta se había quedado tan impresionada con la visión del infierno durante la aparición del 13 de julio, sigue diciendo el Papa, que todas las mortificaciones y penitencias le parecían poca cosa con tal de salvar a los pecadores. El mensaje de Fátima es un llamado a la conversión, alertando a la humanidad para que no siga el juego del dragón, dice el Papa, que con su cola arrastró un tercio de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Continúa el Papa Juan Pablo II, la meta última del hombre es el cielo, no la tierra. Un mundo mejor. Luchamos para que haya un mundo mejor. Si luchamos por Cristo, si luchamos para alcanzar la vida eterna, el mundo mejora. Si yo solo me ocupo de que el mundo esté mejor y me olvido del otro, no va a mejorar.
Se mejora indirectamente. Buscando yo el cielo, mejoro la tierra. La meta última del hombre es el cielo, su verdadera casa, donde el Padre Celestial, dice el Papa, con su amor misericordioso, espera a todos. Aunque no todos van a llegar, espera a todos, aunque no todos llegan. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Llega el que es fiel a la gracia de Dios, el que lucha, el que reza, el que hace penitencia, el que se convierte. Dios quiere que nadie se pierda. Esa es la voluntad antecedente. Dios quiere que nadie se condene, que nadie se pierda, como dice el Papa aquí. Voluntad antecedente. Es decir, lo quiero esto en principio. Esto es el principio, yo quiero esto, voluntad antecedente, pero la consecuente es lo que va a resultar después, donde entra la voluntad y la libertad del hombre, porque no somos máquinas o robots, menos mal. Por eso, hace 2000 años envió a la tierra a su Hijo, dice el Papa, a buscar y salvar lo que estaba perdido. Él nos ha salvado con su muerte en la cruz. Que nadie haga vana esa cruz. Hasta ahí el Papa. Bueno, y por último, para que no se me haga largo, dice la Santísima Virgen que nos enseña a pedir en Fátima, que esto es muy importante, saber pedir. Y les voy a leer lo que sucede en cada aparición, de algunas, rapidito, saber pedir. Dios concede todo lo que le pedimos, no todo, lo que nos conviene, sí lo da lo que conviene. Las cosas del alma que pedimos casi seguro, porque son todas buenas, nos la va a dar. Digo casi porque uno puede decir que yo sea el hombre más humilde de la tierra, obviamente que ya perdí la humildad, ¿verdad?, de entrada, así que, entonces, sí, las cosas espirituales sí, las cosas materiales depende, si es para bien de tu alma te lo voy a conceder, si no, no concede todo lo que se pide, pero todo lo que fue concedido fue pedido. La segunda aparición de junio dice así: pedí la curación de un enfermo, dice Lucía. Y ella le contestó, escuchen, pidió la curación de un enfermo, del COVID-19 si quieren, o lo que sea. Pedí la curación de un enfermo. La Virgen contestó, si se convierte, se curará durante el año. Es condicional, si se convierte, se curará. Ven que esto es muy importante. Primero hay que convertirse. Lo demás viene por añadidura. La conversión primero. ¿Cómo vamos a vencer el COVID-19 en el mundo? Conviértanse. Y durante el año se curarán. Conviértanse primero. No podemos pedir, Señor, sálvanos del COVID-19. Sánanos, protégenos. Si no nos convertimos no sirve para nada. No lo va a conceder. No lo va a conceder. Si primero no me convierto. Entonces, si se convierte, dice la Virgen, se curará durante el año, no inmediatamente, en el año, tranquilo, no es lo más importante, en el año veremos. También le dice Lucía, quería pedirle que nos lleve al cielo, otra petición, ¿sí? ¿Ves algo espiritual? Sí. A Jacinta y a Francisco los llevaré pronto, pero tú te tendrás que dar un tiempo en la tierra, no se lo concedió. Inmediatamente, al menos como ella pensaba. Se puso triste porque se quedaba solita, pero no le concedió a ella lo que ella pedía en la forma que ella creía obtener, que irse enseguida. No, ellos sí enseguida. Tú también irás al cielo, pero tienes que quedarte un tiempo distinto, porque nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios primero. No es que Dios haga nuestra voluntad. Nosotros nos ajustamos a la voluntad de Dios. Que a veces lo que pedimos puede ser algo que Dios también quiere y que está esperando que yo lo pida para dármelo. En la tercera aparición le dice Lucía de vuelta a la Virgen, quería pedirle que nos dijera quién es usted, que haga un milagro para que todos crean que usted se nos aparece. Otra petición. Y entonces dice, continuad viniendo aquí todos los meses, condición. En octubre diré quién soy, no ahora. Y lo que quiero, y haré un milagro para que todos vean, para que puedan creer. Entonces le concede algo, y algo cambia un poquito la regla de juego. Aquí hice algunas peticiones, dice Lucía, que no recuerdo bien cuáles fueron. Lo que sí recuerdo es que Nuestra Señora dijo que era preciso rezar el rosario para alcanzar esas peticiones durante el año. Fíjense,
Recen y durante el año lo van a no ahora, en el momento que Dios más lo considere, pero recen mucho el rosario y van a obtener lo que están pidiendo, después de haberse convertido, obviamente, ¿no? Y dice la Virgen, sacrificaos por los pecadores, o sea, piden cosas. Ella siempre va a lo principal, sacrifíquense por los pecadores. Digan muchas veces, en especial cuando hagan algún sacrificio, Jesús es por tu amor, por la conversión de los pecadores, no para que se sanen de las enfermedades. No está enseñando eso la Virgen, ¿eh? Y en desagravio por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón. Eso es lo más importante. El otro también es importante, pero relativamente importante. En segundo plano, cuarta aparición, le dice Lucía, quería pedirle la curación de algunos enfermos. Ella contestó, sí, a algunos los curaré durante el año, algunos, no todos, algunos, porque para otros es mejor que eso sea un medio de santificación. Y tomando un aspecto muy triste dijo, miren cómo le cambia el tema enseguida y va a lo esencial, rezad mucho, haced sacrificio por los pecadores, porque muchas almas se van al infierno porque no tienen quien se sacrifique y rece por ellos. Quinta aparición, le dijo Lucía. Al aproximarse la hora, fui allí con Jacinta y Francisco entre numerosas personas que apenas nos dejaban andar. Los caminos estaban apiñados de gente, todos nos querían ver y hablar. Allí no había respetos humanos. Numerosas personas y hasta señoras y caballeros, consiguiendo romper por entre la multitud que alrededor nuestro se apiñaban, venían a postrarse de rodillas delante de nosotros pidiéndonos que presentásemos a Nuestra Señora sus necesidades. Otros, no consiguiendo llegar hasta nosotros, clamaban desde lejos, por el amor de Dios, pidan a Nuestra Señora que me cure a mi hijo inválido. Otro, que me cure el mío que es ciego. Otro, el mío que está sordo. Que me devuelva a mi marido, a mi hijo que está en la guerra. Que convierta a un pecador. Que me dé la salud, que estoy tuberculoso, etcétera, etcétera, etcétera. Allí aparecían, dice Lucía, todas las miserias de la pobre humanidad, y algunos gritaban desde lo alto de los árboles y paredes donde se subían con el fin de vernos pasar, diciendo a unos que sí y dando las manos a otros para ayudarles a levantarse del polvo de la tierra. Ahí íbamos andando gracias a algunos caballeros que nos ayudaron entre la multitud. Ella le dijo a la Virgen, me han solicitado para pedirle muchas cosas, la curación de algunos enfermos, de un sordomudo. La Virgen contesta, sí, a algunos curaré, a otros no, a otros no. No porque sea mala, sino porque eso es un bien para la persona, para que lo lleve con amor, para purificar su alma, para no irse al infierno, para alcanzar la vida eterna. Tenemos que entender, esto es muy importante. En octubre haré milagro para que todos crean. Y comenzando a elevarse, desapareció como de costumbre. Sepamos pedir, pidamos por los demás, sacrifiquémonos. La obra más hermosa que podemos hacer después de glorificar a Dios, darle culto, darle gracias, adorarle y pedirle, lo más grandioso es rezar por la conversión de los pecadores. Vamos a dejar aquí, les dejo mi bendición, espero que les ayude estas verdades que están contenidas en Fátima. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.